¿Qué tipo de películas le gusta a usted? ¿Qué tipo de películas le gusta a usted? ¿De acción? ¿Drama? ¿Romance? ¿Misterio? Pero sí o no que el tipo de películas que a usted le gusta, que a la final es una buena película, es aquella en la cual usted anticipa el fin. Que si hubo una injusticia, la injusticia se salda y se hace justicia a las finales. Si hay algún villano, el villano es destruido. Si hay algún romance, que al final todos vivan felices. ¿Sí o no que es el tipo de película que son las que en realidad nos gustan? ¿Es así o no? ¿O a usted le gusta, como algunas de las películas que están saliendo ahora, que tiene un final todo distorsionado, sin propósito, que no hay fin, porque es parte de el arte posmodernista, que a la final esto es un caos? Hay películas que están saliendo así. ¿Cómo lo dejan usted ese tipo de películas nuevas, a veces posmodernistas, donde el fin es uno caótico? ¿Usted ha visto alguna de esas también que están saliendo ahora último? Pero sí o no que las mejores películas son las que tienen un fin que se anticipa, donde a las finales la gente pues es feliz, donde lo que fue malo se corrige y se pone lo bueno, y donde pues entonces la justicia prevalece. Déjeme decir una cosa, nosotros tenemos la mejor de las historias, no cuentos, pero las historias que están por realizarse. Porque la Escritura nos dice que el fin, cuando Jesús regrese, va a haber un fin al pecado, a la injusticia, a la iniquidad, a todo aquello que ha traído solamente dolor a la humanidad. Y ese es el fin que estamos esperando. Y parte de ello incluye el retorno del Señor Jesús. El retorno del Señor Jesús. Y eso es lo que hemos estado viendo ya por algunas semanas. Cuando estuvimos leyendo en el libro de Lucas acerca de la pregunta que le hicieron a Jesús de la venida del reino, de cuándo iba a venir el reino, tenemos que situarnos un poco para entender esto en la mente y en los zapatos de los judíos del tiempo de Jesús. Pero antes de continuar, vamos a pedir la bendición del Señor sobre este tiempo de meditar su palabra. Padre, venimos a ti agradecidos por tu palabra, porque en ella encontramos qué es lo que va a pasar hacia el final. Lo sabemos por anticipado y podemos desde ya ahora festejar y gozarnos y esperar anhelantemente que el fin llegue, para que así pues la justicia prevalezca, para que tú seas glorificado, para que tú traigas un fin total, completo al pecado y al diablo, y perdure la justicia eterna. Damos gracias porque aquellos que estamos en Jesús somos aquellos que por siempre estaremos contigo, gozándonos y disfrutando eternamente de la comunión contigo, donde no habrá más lloro, donde no habrá más muerte, no habrá más lágrimas, no habrá más sufrimiento, no habrá más enfermedades, no habrá nada de aquello que el pecado ha traído. Damos gracias anticipadas por lo que vas a hacer, y esto sea nuestro ánimo el día de hoy. Damos gracias pues por tu palabra, que es por la cual tú transformas nuestras vidas. Renueva pues nuestros pensamientos en esta mañana en tu verdad. Tu palabra es verdad. Damos gracias, oh Señor. Amén. Bueno, necesitamos un poco situarnos como los judíos, pensar un poco como ellos en el tiempo de Jesús. Y tenemos que entender una cosa: la revelación del Nuevo Testamento nos hace ver que hubieron muchas cosas que no se les había revelado a los judíos en los escritos del Antiguo Testamento. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento acerca del misterio, y usted lo va a encontrar en distintos lugares, incluso Jesús empieza a hacer ver en su tiempo de que habían ciertos misterios acerca del reino. ¿Ok? En Mateo el capítulo 13, por ejemplo, ¿no? Hay algunas de las cosas que Jesús va enseñando. Y luego en las epístolas usted empieza a leer una y otra vez que el apóstol Pablo habla de los misterios. Hay varios misterios, no hay solamente uno. ¿Qué cosas son los misterios de los cuales se nos habla en el Nuevo Testamento?
En el Nuevo Testamento, cuando usted lee acerca del misterio oculto, lo único que usted debe entender por ello es algo simple, que es lo siguiente, que es algo que Dios en ese instante estaba revelando, que previo a ello no lo había revelado. Y entonces, cuando nosotros estamos leyendo los evangelios, tenemos que entender que hasta ahí, hasta ese punto, todavía no había sido revelado el Nuevo Testamento, sino solamente el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, había un número de misterios que no se le habían hecho saber a Israel. Desde el punto de vista de los israelitas de su tiempo, cuando van y le preguntan a Jesús en Lucas 17:20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, ellos estaban viendo las cosas desde el punto de vista del Antiguo Testamento solamente, no del punto de vista del Nuevo Testamento. Y cuando ellos van al Antiguo Testamento, en lo que Dios les había revelado a ellos, decían, bueno, acá están las profecías que anuncian que Mesías va a venir, y cuando el Mesías venga va a tomar lugar del gran día del Señor, y luego de eso todos los enemigos de Dios y consecuentemente de Israel van a ser eliminados, y va a haber pues este restablecimiento del reino davídico, y David, o el hijo de David, el Mesías, va a gobernar desde Jerusalén a todo el mundo. Ese era el entendimiento de ellos, y es por eso que cuando empieza a rumorearse que de repente este Jesús de Nazaret era el Mesías, los fariseos empezaron a decir, bueno, un momento, acá como que no cuadran las cosas dentro de nuestro entendimiento, pero si Él es el Mesías, entonces que nos digan cuándo es que se va a instaurar el reino. Y no, pues, ¿cuándo va a ser el reino? Porque ellos entendían a este Mesías en sus mentes como un caudillo, como un líder político-militar. Porque la Escritura decía, ¿cierto?, de que iba a traer bajo subyugación a todos los enemigos de Dios. Y recuerdan que ellos tenían la falacia, el error en sus mentes, de que ellos eran parte de este pueblo de Dios solamente por el solo hecho de ser judíos. Jesús entonces va y les responde en Lucas 17, no acerca del tiempo, sino de la naturaleza de la venida del reino. Pero hasta ese entonces Jesús no les revela a ellos parte de los misterios que había guardado en la revelación que posteriormente empezó a hacer por medio de los apóstoles. Y parte de ese misterio es entonces de que si regresamos al libro de Daniel, a la profecía del capítulo 9 que hemos estado viendo ya por algunas semanas, le hemos estado mencionando y brevemente teniendo algunos pensamientos acerca de ello, encontramos que Dios le había revelado a Daniel de que Dios había cortado, por decir así, un periodo de tiempo de la historia en el cual Dios iba a tratar, iba a lidiar con la nación de Israel. Y dice, 70 semanas han sido determinadas, cortadas para tu pueblo, le dice a Daniel. Daniel no era un gentil, Daniel era un judío. Dice, 70 semanas están determinadas. Y entonces vemos allí de que Dios tiene un periodo de tiempo que lo vimos estaba dividido en tres partes. Primero 7 semanas, luego 62 semanas y luego una semana. ¿Se recuerdan? Daniel 9. ¿Se recuerdan o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te recuerdas, jovencito? ¿Sí? Oh, ok, espero que sí. Si no, tienen que leerlo, ¿ok? Daniel 9. Y entonces dice que van a suceder ciertos eventos durante este periodo de 490 años. Dicho sea de paso, los años en referencia en Daniel 9 son años de 360 días y no años de 365 días. ¿Ok? No siempre las sociedades han llevado el tiempo de la misma forma como la llevamos nosotros. ¿Ok? Incluso si usted quiere ser preciso, en un año, propiamente hablando, no hay 365 días. Usted está consciente de ello, ¿cierto? Por eso es que cada cierto número de años tenemos lo que llamamos el año ¿qué? Bisiesto.
donde febrero le aumentamos de 28, nos vamos hasta 29 días para compensar lo que en realidad tiene la medición exacta de tiempo en un año. ¿Ok? Entonces, aún nuestro calendario de 365 días del año, ¿ok?, no es preciso con respecto al tiempo que hay contenido en un año. Bueno, sociedades antiguas tampoco medían el tiempo exactamente. Y en el tiempo bíblico, cuando se habla de un año, se refiere a un año de 360 días solamente. Entonces, para comprender las profecías con respecto a los tiempos, usted no puede sacar la cuenta en términos de 365 días, sino solo de 360 días. Así que cuando usted lee en el libro de Daniel, en el capítulo 9, la profecía acerca de lo que Dios va a hacer con Israel, Dios le revela allí que van a haber 70 semanas y se ha de entender 70 semanas de años. Por lo tanto, significa 70 semanas de años. 70 por 7 dan ¿cuántos años? 70 por 7 es ¿cuánto? 490. Muy bien. Son 490 años. ¿De cuántos días cada año? De 360 días. ¿Ok? Entonces se dice, va a haber todo este número de días, de años, de historia en el cual yo voy a hacer algo con la nación de Israel. ¿Por qué no venimos, por favor, al libro allí de Daniel, para que lo tengan ahí presente? Daniel 9. Los judíos sí tenían esta parte de la Escritura, pero ciertamente que, como otras partes de las Escrituras, para ellos les era un tanto velado. Tenían ojos, pero no veían. Tenían oídos, pero no oían. Había justicia propia en sus corazones. Les impedía ver estas cosas. En Daniel 9, versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas o cortadas, se podría decir, sobre tu pueblo. Y no solamente sobre el pueblo de Israel, sino dice sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la ciudad santa de Israel? ¿Cuál es esta ciudad? Jerusalén, efectivamente. Muy bien. ¿Y qué es lo que va a suceder durante o al final de estas 70 semanas? Ahí dice, léalo por favor, dice, ¿para qué terminar la prevaricación? Es una de las cosas que Dios va a hacer. Una vez que transcurran estas 70 semanas, dice, yo voy a poner fin a la prevaricación. Y también dice, y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Y en los judíos, en la mente de los judíos, cuando ellos leían la justicia perdurable, esto solo podía ser si el Mesías ya estaba reinando. Si el Mesías ya estaba reinando. La justicia perdurable solamente ellos lo entendían de esa forma y estaba correcto. La justicia perdurable es solamente cuando el Mesías esté reinando. ¿Ok? O sea que ellos al menos podían captar de aquí que esto se refería o esto estaba apuntando hacia la venida del reino. Continúa, dice, y sellar la visión y la profecía. ¿Qué quiere decir eso? Es sellar la visión y la profecía. Bueno, estaba queriendo decir que básicamente hasta ese instante se iba a cumplir ya las profecías que Dios estaba dando de antemano. Se iba a sellar, ya se iban a tener su cumplimiento. ¿Qué más dice allí? Y ungir al santo de los santos, ¿ok? Que es el Mesías. Versículo 25, sabe pues y entiende, y acá entonces le empieza a dar ahora más detalles, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Ok? Y luego dice ahí, coma, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok.
Tenemos referencia histórica para saber cuándo, porque si sabemos cuándo es que se dio la orden, entonces podemos hacer un conteo, ¿cierto? Si sabemos que los años son de 360 días y sabemos el día en el que se da la orden, entonces podemos ver qué hacer el conteo. ¿Estamos de acuerdo hasta el momento? ¿Sí? Ok. ¿Se sabe la orden? Es la pregunta. Y la respuesta es sí se sabe la orden. El rey Artajerjes, rey de Persia, da la orden en lo que sería aproximadamente el 13-14 de marzo del año 445 a.C., para que se reconstruya la ciudad y los muros. ¿Qué libro de la Biblia nos habla de la reconstrucción de los muros de Jerusalén? ¿Qué libro de la Biblia nos habla de eso? A ver. Nehemías, efectivamente. En el libro de Nehemías se lee y uno puede leer allí lo angustioso que fue la reconstrucción de los muros. Exactamente como dice acá Daniel. Daniel era un profeta exilado, recuerden, con parte de los exilados entre el año 500 y el año 600. O sea que esta profecía de aquí, más o menos, tiene entre 100 a 150 años más o menos de anterioridad a el evento. ¿Ok? Y dice allí de que va a haber un total de 7 semanas durante los cuales va a darse la orden y la edificación del templo, de la edificación no del templo, sino de los muros. Y se da usted cuenta ahí que dice específicamente edificar la plaza y el muro, lo específico de la profecía. Y cuando usted lee el libro de Nehemías, uno de los puntos principales era la edificación del muro para protección de la ciudad de Jerusalén. Y dice 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 es ¿cuánto? 69. 69 por 7 por 360, usted hace la cuenta. Bueno, alguien la hizo por nosotros, se llama Sir Robertson. Él hizo la cuenta por nosotros y coincide entonces de que justo da el domingo que llamamos el domingo de Ramos o el domingo de Palmas del año 32, cuando Jesús entra en Jerusalén montado sobre un pollino. Y entonces, ¿qué es lo que dice la profecía? Dice que, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe Abraham, 69 semanas de 7 años de 360 días cada una. Entonces vemos de que hay un cumplimiento preciso de las Escrituras. Hay un cumplimiento preciso de las Escrituras. Y es interesante porque, ¿se recuerdan ustedes cuando la parte en los evangelios donde Jesús dice, cuando está llorando amargamente por Jerusalén, ¿se recuerdan qué es lo que dice Jesús de ellos? ¿Quién se recuerda? Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué más dice el Señor acerca de ellos? Mata a los profetas. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Dice, si hubieses conocido el día de ¿qué? De tu visitación. Lo podían haber conocido, porque Dios se los había dado. Pero sin embargo, una vez más, como va a suceder también en los tiempos de la tribulación, a pesar de que van a estar los escritos y a pesar de que va a haber clara referencia a lo que está tomando lugar en aquel tiempo, la gente no lo va a ver. Los judíos debieron haber conocido. Eso fue lo que Jesús le dijo. ¿Cómo no están viendo las cosas? Si está allí, yo se los he dicho de antemano. ¿Cómo no están viendo las cosas? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ahora bien, ahí no termina la cosa.
Sino que dice, versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora yo quiero traer tu atención a algo. No dice que eso sucede durante la séptima semana, sino que la forma del lenguaje aquí es como que, ok, hasta la venida del Mesías príncipe, ok, porque luego dice, versículo 26, y después de las 62 semanas, después, no es ni parte de las 62, ni es parte de las 7 últimas. ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta de eso? No es parte de las 62 porque dice claramente, y después de las 62 se quitará la vida al Mesías. ¿Ok? ¿Se da cuenta de eso? Y el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto. Ahí vuelve a tomar el hilo y entonces continúa con esa última semana. ¿Se da cuenta de eso que le estoy trayendo a su atención? No es como en el caso de las primeras 69 semanas que sí son contiguas, sino que están las 69 semanas, hay un paréntesis y luego continúan las otras 7 semanas. ¿Se da cuenta de eso? ¿Sabe? Ese era un misterio. Eso era algo que Dios no estaba revelando allí. ¿Sabe qué hay allí entre el versículo 26 y 27? ¿Sabe qué es lo que hay allí? Nosotros. El misterio de la iglesia que no había sido revelado. Nosotros estamos allí. La iglesia ahí no ha sido revelada. ¿Se da cuenta de eso? No sé si me están siguiendo, porque yo de acá les veo la cara, ¿ok? Y algunos de ustedes están como estaban a veces Spori, que me miraba así, mi perro, cuando yo le daba una instrucción, como mi perro me decía, ¿qué me estás diciendo? ¿Ah? Y uno de ustedes está con la carita así, que dice, ¿qué estás diciendo? ¿Me están entendiendo? ¿Ah? Porque, mira, yo no tengo apuro en ir atrás de estas cosas. Mi meta no es llegar al fin del mensaje. Mi meta es que ustedes comprendan las Escrituras. ¿Ok? Ese es mi propósito, esa es mi meta, que ustedes comprendan las Escrituras. ¿Ok? Yo quisiera que ustedes estén comprendiendo las Escrituras. ¿Ok? Por favor. Una vez más, la semana pasada se lo dije, esto es bastante inusual, pero ¿hay alguno que no está comprendiendo esto? Por favor, déjeme saberlo, yo lo vuelvo a explicar. ¿Sí? A ver, dime, verbalízame qué es lo que no estás comprendiendo, para tratar de ver cómo mejor explicarlo. Ok, leamos versículos 26 y 27. Es una buena pregunta. La pregunta de la hermana Sonia es, ok, tú me has dicho que hay un paréntesis. ¿Dónde está? No lo veo. Y vamos a encontrar el paréntesis. Versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dice el versículo 26, y después de las 62 semanas van a suceder algunas cosas. ¿Qué va a suceder? Primero, se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. Una referencia clara, ¿ok?, de que el Mesías iba a morir. Incluso, mire lo que dice, mas no por sí. Mas no por sí, no iba a ser suicidio, ¿ok?, sino que le iban a quitar la vida. Mas no por sí. Y luego dice algo más todavía, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, y está diciendo acá que va a haber un pueblo, una nación, no estamos hablando de los judíos, esto es alguien fuera de los judíos, y dice que es una nación que ha de venir, es decir, que en el tiempo de Daniel, esta nación o este pueblo no estaba aún formado. Y va a haber un príncipe o un caudillo, un líder de esa nación que va a venir. ¿Y qué es lo que va a hacer? Dice, destruirá la ciudad.
Y acá hay una secuencia. Pasaron las 62 semanas, el Mesías hace su aparición. Luego, al Mesías se le quita la vida, ¿correcto? Y luego, un pueblo que aún no ha sido formado, bajo el liderazgo de un individuo, va a venir y va a destruir la ciudad. ¿Qué ciudad es la que va a destruir? Jerusalén. Que dicho sea de paso, en ese instante cuando se escribió esto estaba destruida. ¿Ok? Había sido destruida ya por Nabucodonosor. ¿Ok? Entonces, acá está apuntando a muchas cosas. Acá está diciendo que Jerusalén, que estaba destruida, va a ser reconstruida, entre otras cosas. Que Israel va a estar allí en Jerusalén, ¿cierto? Y en Israel, en la tierra de Palestina. Que el Mesías va a hacer su aparición después de las 62 semanas, y que luego al Mesías se le iba a quitar la vida, y que luego que se le quite la vida, iba a venir un pueblo que iba a destruir a Jerusalén otra vez. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Y entonces dice lo siguiente: y destruirá la ciudad y el santuario, el templo, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y le dice, va a haber continuas devastaciones, no va a parar allí, hasta el fin va a haber devastaciones. Y luego versículo 27 dice, y por otra semana. Dice, acaban las 62, pasan todas estas cosas y luego por otra semana. ¿Te das cuenta en la cronología? A la 62ª semana el Mesías aparece. El Mesías muere, un príncipe viene, destruye la ciudad y el templo, y luego por otra semana. ¿Te das cuenta que acá entre las 62 y las 7 y la última hay un hueco? ¿Se dan cuenta de eso? Hay un hueco, hay un paréntesis. Porque de acuerdo a lo que se le dice acá, no le dice de que la venida del Mesías y la destrucción hasta el fin, ¿ok?, va a ser, no son parte de las 62 y 7 semanas. Tampoco son parte de las últimas 7 semanas. ¿Se da cuenta de eso? ¿Está claro? ¿Sí? No es parte ni de esto ni de esto. Está allí en el medio. No es parte de las primeras 69, ni es parte de las últimas 7 semanas que Dios ha determinado sobre Israel. Ahora, Sonita, ¿está algo más claro o todavía sigue? ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, Luis. Tienes razón, gracias. La última semana, los últimos 7 años de 360 días cada uno. Gracias por la precisión. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Lo tienen claro? Entonces dice ahí, y por otra semana, ahora va a decir qué es lo que va a pasar en esa semana, en esa última semana, en esos últimos 7 años de la historia de Israel. Eso es muy importante, por favor. ¿Es la historia de quién? De Israel. Es la historia de Israel. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará? Bueno, en lenguaje típico de las profecías bíblicas, cuando hay veces Dios da una profecía por medio de sus profetas, Él menciona a un individuo. Pero ese individuo es solamente a veces un prototipo de alguien todavía futuro. ¿Ok? Y esto pasa muy a menudo en las profecías bíblicas. Dios menciona a alguien que es un prototipo de alguien que está aún por venir. Y en este caso, durante el paréntesis había mencionado a un príncipe de un pueblo que ha de venir. Y luego dice, continuando, que en la 7ª semana el príncipe iba a hacer un pacto con muchos. Y acá vamos a ver, ya que hay este paréntesis que dura bastante tiempo, que no puede ser el mismo individuo, pero es alguien que es un prototipo, ¿ok?, de este que está mencionado en el versículo 26. Alguien futuro. Durante esa 7ª semana va a ser un pacto con muchos. ¿Quiénes son los muchos?
¿Quiénes son los muchos? Los muchos son Israel, pero también otros van a tener que estar envueltos para que logre hacer lo que él quiere hacer. Este individuo va a poner en la mesa a mucha gente para que logre hacer lo que él quiere hacer. ¿Ok? Que dentro de lo que quiere hacer es indudablemente reiniciar el sacrificio en el templo. ¿Ok? Él solo no lo puede hacer con los judíos, sino que hay muchos que tienen que estar envueltos en esta decisión. Él va a ser el maestro de maestros de la diplomacia. El maestro de maestros de la diplomacia. Él va a poder lograr lo que ninguno ha logrado. ¿Se recuerdan que la semana pasada les dije que desde que yo llegué acá he visto la administración de Reagan, la administración de Bush, la administración de Clinton, la administración de Bush el segundo, la administración de Obama? Y todos ellos han mandado a sus secretarios de Estado al Medio Oriente, y todos ellos siempre en algún momento en la prensa anunciaron que ahora sí ya se había logrado un acuerdo. Esta vez sí, ya estamos cerca de un acuerdo ¿de qué? De paz. ¿Entre quién? Entre Israel y sus enemigos. Y hasta ahora no pasa. Hasta este instante no pasa. Y no va a pasar hasta que se aparezca este compadre de aquí. Cuando este se aparezca, este sí va a hacer lo que ningún secretario de Estado americano, ni las Naciones Unidas, ni nadie ha podido hacer. Él sí lo va a lograr. Él sí lo va a lograr. ¿Y qué más va a pasar ahí? Dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Esto va a envolver entonces un nuevo templo donde va a reiniciarse un sacrificio. Pero a la mitad de la semana, si la semana es de ¿cuántos años? 7. A la mitad de la semana significa ¿cuántos? 3 años y medio. ¿Ok? A la mitad de 360 días, no se me olviden de eso. ¿Ok? A la mitad de la semana, entonces dice, va a parar el sacrificio. Lo que ofreció al principio de la semana, lo corta. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar a la mitad de esa semana? Dice que él hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Dice, cuando tome lugar ese evento, va a ser un evento particular que va a parar a la mitad de la semana, lo que había acordado, lo va a detener, va a romper el pacto, y entonces dice, va a venir, dice, muchedumbre de las abominaciones. Y va a venir el desolador. Va a salir a relucir acá algo que no se había visto previamente. Va a salir a relucir acá, por decir así, lo que en realidad este individuo, este príncipe era. Va a mostrar su verdadera cara allí recién. Hasta que venga la consumación. Y esto significa que si Dios ha determinado 7 años y 3 años y medio son los que han haber pasado cuando Él recién interrumpe allí su pacto, dice hasta la consumación. ¿Cuánto tiempo le queda? 3 años y medio más de 360 días cada uno. Hasta allí es que Él va a tener este periodo de tiempo, creo que son 1260 días. ¿Quién multiplica 3.5 por 360? Saquen sus telefonitos, a ver. 3.5 por 360. 42 meses de 30 años. 22 por 3 son 12. Sí, 1260. ¿Ok? Por esos 1260 días es que Él va a hacer desolación sobre la tierra. Si usted quiere leer acerca de qué es lo que va a tomar lugar allí, en esos 1260 días, ¿a qué libro podemos ir? Apocalipsis, capítulo 6 al 19. Si usted empieza a sacar la cuenta, ¿ok?, acerca de los juicios de Dios que se van dando durante este periodo de tiempo, vamos a encontrar que 2/3 partes de Israel va a ser, ¿qué? Muerto. 2/3 partes de Israel va a ser muerto. La mitad de la población del mundo va a perecer. La mitad de la población del mundo va a morir. 2/3 partes de todas las seres del mar van a morir. Ahora, ¿de dónde sacamos nuestros alimentos? A mí me gusta mi cevichito. A mí me gustan mis camaroncitos.
un picante de mariscos, un pescado a la chorrillana, un lomo saltado, señores. Pero si todas esas cosas van a empezar a escasear, parte de la muerte va a ser indudablemente por hambre, y parte va a ser por pestes, y parte va a ser por guerra, justamente lo que describe el libro de Apocalipsis. La mortandad va a ser extrema. Y de la gente que va quedando, como dice el libro de Apocalipsis, no es como que se están convirtiendo todos ellos al Señor, sino que cuando, como Jesús mismo anuncia en Mateo 24, 25, que cuando Él regresa, Él va a tener que mandar a algunos que lo van a recibir vivo en la tierra de frente al castigo eterno. ¿Por qué? Porque aún a pesar de todo y a pesar de la revelación que hay y que va a haber, y a pesar de todo, la gente igual, algunos no se van a convertir. A pesar de todo. Y esta es una de las cosas más tristes. Es como ahora, por ejemplo, que ustedes están escuchando, están siendo enseñados estas cosas. El Espíritu de Dios, no yo, porque mi hablar es a veces confuso, a veces puede ser simple para algunos, pero yo no tengo poder de convencimiento de nada. Pero el Espíritu de Dios toma su palabra, como Él ha dicho, y la está trayendo a la mente y el corazón de cada uno de ustedes, como la trae a mí mismo también. Y dice, Él está buscando que convencerlos a ustedes. Pero algunos lo que hacen es que rehúsan creer lo que Dios les está convenciendo. Lo rechazan la verdad. Y así también va a haber en aquel entonces gente que va a rechazar lo que el Espíritu de Dios va a estar obrando en la mente y corazón de las personas. Una de las situaciones más tristes en realidad. Una de las situaciones más tristes que puede haber. Así que en el libro de Daniel se nos presenta de este tiempo futuro. Esta porción bíblica, más otras porciones en Zacarías, en Ezequiel. Yo no sé cuántos ustedes captaron, pero cuando cantamos la canción de Elijah, ¿no? ¿Cómo era el título? The Days of Elijah. Ok. ¿Ustedes captaron lo que estábamos cantando allí? Hacen mención de Elijah y de Moses. ¿Por qué? Bueno, porque muchos creen que los dos testigos del Apocalipsis son Elías y Moisés. Y está hablando de la trompeta, y está hablando del llamado final, y está hablando acerca de que el sol no va a brillar, y ¿de qué se está refiriendo? Todas las profecías con respecto a ese día del cual Daniel acá nos lo presenta como esa semana. ¿A qué se está refiriendo aquí el profeta Daniel en esa última semana? Es lo que Jesús llamó la tribulación. Y el fin de la tribulación es lo que las otras profecías del Antiguo Testamento se anunciaba, que es lo que se llama el día del Señor. El día del Señor, la frase el día del Señor es un término técnico. No se refiere exactamente a una sola cosa. Pero el día del Señor se refiere a un juicio que Dios está trayendo. Y en una forma particular, el fin de la tribulación, cuando Jesús regrese para traer fin a esa desolación que ese individuo, ese príncipe va a hacer, ese es presentado como el día del Señor. Ese es presentado como el día en que viene en las nubes. Es el día que es presentado donde todo ojo le verá. Escúcheme, no es el día del rapto. Porque de acuerdo a ese día del Señor dice que ¿cuántos ojos le verán? Todos. Pero sin embargo en el rapto, ¿cuántos ojos le ven? Ninguno. Ninguno. Cuando es el arrebatamiento de la iglesia, nosotros dicen, en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, nos iremos. Pero sin embargo, en el día del Señor, cuando regrese Él en las nubes, cuando regrese destellando, cuando regrese, como dice en Apocalipsis 19, montado sobre un caballo con ojos flameantes y con su ejército, dice, todo ojo le verá. Y la gente llorará porque sabrá que el día del juicio ha llegado. No debe de mezclarse la venida del Señor
por los suyos con el día del Señor, en el cual todo ojo le verá. No debe mezclarse uno con el otro. Son dos cosas distintas. Ya desde el libro de Daniel nosotros, con la revelación que tenemos del Nuevo Testamento y sabiendo que Dios había guardado ciertos misterios para el futuro, para revelarlos en tiempos postreros, es que sabemos que entre la semana 62 y la semana 69 y la semana 70 hay un paréntesis. Y ese paréntesis es llenado empezando desde el día de Pentecostés, Hechos 2. Y va a culminar ese paréntesis el día del arrebatamiento. Ese es un paréntesis. ¿Cuánto tiempo dura ese paréntesis? No nos lo han dicho. No nos lo han dicho. Pero desde el día de Pentecostés hasta el día en que seamos llamados a los aires, hasta ahí es que va a durar ese paréntesis. Es por eso, amados, de que nosotros podemos decir con creyentes de otras generaciones que nosotros estamos esperando por Cristo y no por el anticristo. ¿Se da cuenta de ello? Nosotros estamos esperando por Cristo, no por el anticristo. Nosotros no tenemos esa esperanza tan deprimente. La nuestra es una esperanza gloriosa. La nuestra es una esperanza gloriosa. La nuestra es la esperanza por el Salvador que viene para llevarnos. Esto en realidad, en medio de los problemas presentes, nos ayuda solamente a pensar. Yo sé que hoy día verdaderamente el Señor puede venir para llevarme con Él. Hoy día puede ser. Puede ser esta tarde, puede ser esta noche, mientras dormimos. Puede tomar lugar la venida del Señor. Para los que no le conocen, para los que no tienen a Cristo en su corazón, que escuchan de que Cristo está viniendo algunos están dormidos, dice el libro de Tesalonicenses. Algunos simplemente están dormidos. No les preocupa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en sus mentes y en sus corazones, Cristo no es la primera persona. Pueden decir que sí, pueden caminar como cristianos, pueden hacer ruido como cristianos, pueden venir a la iglesia como los cristianos, pero no son cristianos. No lo son. Pero para aquellos que le conocemos, saber que Cristo está viniendo produce, entre otras cosas, una expectativa y el deseo de ver que ese día sea ya. Y por eso es que les preguntaba la semana pasada, ¿dónde es que estás tú? ¿Dónde es que estás tú? Así que viene el arrebatamiento y se da inicio entonces a ese periodo de paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. ¿Y qué toma lugar durante el periodo después del arrebatamiento? La tribulación y el anticristo. ¿Ok? La tribulación y el anticristo. Después del arrebatamiento, ¿ok?, se pone fin a ese paréntesis y entonces viene ahora estos 7 años, estos 7 últimos años de la historia de la humanidad tal cual la conocemos. Después de eso no va a haber más historia como la conocemos. Después de esos 7 años no va a haber más historia como la conocemos. ¿Y qué es lo que va a venir allí? Bueno, va a ser este periodo de 7 años, el cual leemos allí en el libro de Daniel y en otros pasajes más. Y por eso fue que empecé con ustedes en 2 Tesalonicenses, porque el apóstol Pablo les dice a ellos, si vamos a 2 Tesalonicenses, al capítulo 2, le dice a los tesalonicenses del primer siglo, les dice, no se dejen mover. Pastor Juan Carlos, hazme un favor, pásame una Biblia de las que están ahí en inglés, la NASB. Si usted tiene la Biblia de las Américas, desafortunadamente la nueva versión internacional no lo tiene así, creo, pero la Biblia de las Américas y otras versiones más que son más precisas en un versículo en particular, sí nos ayudan a entender esto, qué es lo que estaba pasando en Tesalónica con los cristianos. Meses atrás, Pablo les tuvo que escribir a ellos que estaban preocupadísimos pensando que los cristianos que habían muerto
no iban a participar del arrebatamiento de la iglesia. Y en la primera epístola el apóstol Pablo dice, no se preocupen. Los cristianos que han muerto sí van a participar en el arrebatamiento. Es más, ellos van a ser los primeros en levantarse. ¿Ok? Ellos van a ser los primeros en levantarse. Pero luego resulta que llega a Tesalónica algunos individuos y dicen, ¿saben qué? Les traemos noticias de Pablo y de los que están con Pablo. Es más, tenemos hasta una carta que él ha escrito. ¿Y saben qué? Esto nos lo han revelado ahora, Dios le ha revelado, el Espíritu le ha revelado a Pablo lo siguiente, que el día del Señor ya llegó. Es por eso que están todas estas tribulaciones tomando lugar. ¿Por qué? Porque los de Tesalónica fueron perseguidos muchísimo, como Pablo mismo fue perseguido en Tesalónica. Ellos empezaron a sufrir la persecución y fue muy aguda. Y entonces los de la iglesia en Tesalónica empezaron a estar asustados. John MacArthur cuenta una historia de cuando él fue al college, no al seminario, pero al college, donde dice que llega allí al college un joven que tenía miedo de que cuando fuese el arrebatamiento, él no se iba con Cristo. Tenía un miedo, un pavor increíble. Y entonces dice que ellos, en un buen espíritu cristiano, deciden hacerle una pasada, una jugada. Y entonces se pusieron de acuerdo, dice, todos en el piso donde todos estaban durmiendo, ahí en el college, de que todos iban a salir en el punto así de más sueño, se iban a salir todos del ambiente, se iban a esconder. Y consiguieron una lata grande que cuando la sacudían sonaba como un trueno así enorme. Y uno de ellos, que tenía voz así de locutor, que iba a decir, levántate. ¿Ok? Y entonces todo lo tenían preparado. Ya ellos iban a hacer voz de arcángel, trompeta de Dios, y el rapto iba a tomar lugar. Y entonces pues estaba este chico allí durmiendo, todos se levantaron, se escondieron e hicieron todo el show. La trompeta sonó, la voz de arcángel dice, levántate, y de pronto el chico dice que se sacude y no ve a nadie, incluso hasta el punto de que habían hecho como que dejar las camas de forma como que se había todo caído así nomás. Y el muchacho empieza a tocar. Habían dejado las pijamas, las habían dejado ahí en la cama. Y entonces el chico sale y entra a otro cuarto. Y entra a otro cuarto y a otro cuarto y lo mismo. Y empieza a verse, porque todos estaban escondidos y lo podían ver de lejos, empieza a verse en el rostro del chico este susto, este pavor. Me dejaron, me perdí el rapto. Y ellos, no pudiendo contenerse más, dice que dijeron, ya vamos a salir. Y entonces dice que salen y dicen, sorpresa, dice, no, le dice, a ustedes también los dejaron en el rapto. Ahora, John MacArthur utiliza esto para ilustrar el pavor que él piensa podría haber sido el pavor que los tesalonicenses tenían de pensar de que el rapto podría haber sido cuando les escribe 2 Tesalonicenses, de que el día del Señor ya había llegado. Ya les había dado una carta, le dijo, no se preocupen por los que han muerto, que ellos no van a quedarse. Cuando venga el Señor van a ser los primeros a levantarse. Pero entre la primera y la segunda carta llegaron algunos individuos y empezaron a decir, mira, Pablo ha recibido nueva revelación, acá está la carta. Y dicho sea de paso, muchos falsificaban en el tiempo del apóstol, falsificaban cartas como diciendo que eran de Pablo. Y por eso muchas veces Pablo mismo dice, miren, de mi propia mano, yo, Pablo, estoy diciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque había muchas falsificaciones.
Y entonces el apóstol le dice, pero con respecto, y acá ustedes necesitan por favor prestar atención a las frases que el apóstol utiliza. ¿Ok? Y él dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Él une acá esto, ¿ok? Dice, cuando Jesús venga para que nos reunamos con Él, Él está haciendo referencia y el lenguaje es paralelo al de 1 Tesalonicenses, nuestra reunión con el Señor. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Le dice, mire, no se dejen mover de estas cosas. No se dejen mover. Ni os conturbéis. Y ahí es donde viene esta palabra conturbar, de estar sumamente agitado. Ellos estaban agitadísimos. Ellos estaban, en buen spanglish de nuestro tiempo, paniqueados. Ellos estaban paniqueados. ¿Ok? Estaban con una ansiedad brutal. Y dice, no os dejéis conturbar, dice, ni por espíritu. ¿Por qué? Porque decían que era revelación del Espíritu Santo. Ni por palabra, que Pablo había recibido esto. Ni por carta como si fuera nuestra. ¿Se dan cuenta? Porque estos que habían venido estaban trayendo hasta una carta falsificada para decir que esto era lo que Pablo estaba mandando para que ellos sepan. Y usted puede decir, pero ¿cómo puede ser que gente haga cosas así? Bueno, la Escritura dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo que busca que desencarrilarnos de la verdad. Y dice que él envía muchos de sus mensajeros para ver dar ¿verdad o mentira? Mentira. Así que no hemos de ignorar que estas cosas sucedieron y que sucedan el día de hoy incluso. Que el diablo siempre está buscando que la mentira se propague dentro del cuerpo del Señor. Bueno, y entonces dice él, en el sentido de que el día del Señor, y acá la traducción no me parece muy precisa, de que el día del Señor está cerca. Mira lo que dice la versión, la NASB en inglés. Dice así, versículo 2, not to come easily unsettled or alarmed by some prophecy, report or letter supposed to have come from us, saying that the day of the Lord has already come. En la traducción sería que ya ha llegado el día del Señor. Que ya ha llegado. Y eso era lo que les estaban diciendo. Lamentablemente, en este caso, nuestra traducción en español no es tan clara para hacernos ver de que eso era lo que el apóstol Pablo escribió. Él le dijo a los tesalonicenses, por favor, no se dejen mover, no se dejen sacudir, no estén tan ansiosos, creyendo la mentira que le están diciendo de que el día del Señor ya llegó. De que ya estamos en el día del Señor. Dice, y no se confundan la venida del Señor y nuestra reunión con Él y el día del Señor. Dos eventos totalmente distintos. Dos eventos totalmente distintos. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Y acá le dice, ¿cómo es que ellos debiesen de darse cuenta de que el día del Señor que no había llegado? ¿Ok? El día del Señor todavía no había llegado. ¿Cómo es que ellos podían darse cuenta de que no había llegado? Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, que el día del Señor no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, acá el apóstol Pablo presenta a este individuo, que no es primera vez que es presentado. ¿De qué libro acabamos de venir? De Daniel. ¿Y de quién se habló ahí en el libro de Daniel? De este individuo, este príncipe que iba a celebrar un pacto con muchos y que eventualmente iba a romper su pacto y que iba a traer desolación y que iba a cometer abominaciones. El apóstol Pablo lo que está haciendo es que en la línea de lo que había sido previamente revelado, él ahora trae revelación adicional. Y es más, va a decir, estos detalles que le estoy dando fueron un misterio.
Y él lo va a decir en un instante. Mire lo que dice acá. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, este individuo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Él va a ser un enemigo de toda religión. No solamente de la religión judía, no solamente de la religión profesante cristiana de aquel entonces, sino de toda religión. Se va a oponer a todo, absolutamente. No va a ser inmediato, recuerden, hay este periodo de 7 años, 3 años y medio, él no va a dar la cara al mundo como en realidad él es. Va a ser en la parte final que él recién va a mostrar sus verdaderos colores, no antes. Y entonces dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, ¿los budistas tienen templo? Sí, los budistas tienen su templo. ¿Eso lo llamamos templo de Dios? No. Básicamente cada religión tiene su propio templo, su lugar sagrado, ¿cierto? Pero acá, ¿cuál es el único llamado en la Escritura templo de Dios? ¿El templo dónde? En Jerusalén. Es el único. Y eventualmente, porque él va a ser el enemigo de no solamente del judaísmo, sino de toda religión. ¿Por qué? Porque él va a buscar ¿qué? La adoración ¿de qué? De todo el mundo. Porque él se va a presentar como ¿quién dice? Como Dios. Él se va a presentar a sí mismo y va a ir al templo de los judíos y se va a presentar él mismo como Dios y va a buscar la adoración de todos. El libro de Apocalipsis, una vez más, se nos presenta de que él va a requerir adoración y aquel que no se la dé, ¿qué va a pasarle? Morirá. Aquel que no se alinee, aquel que no le dé la honra, la adoración que él demanda, morirá. Por eso es que ya desde el libro de Daniel se presentaba las desolaciones que él iba a hacer. Las desolaciones que él iba a hacer. Continúa aquí el apóstol Pablo y dice, versículo 5, que esta es la razón por la cual me tomo todo este tiempo para decirles esto. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? El apóstol Pablo a esta iglesia joven de pocos meses les enseñó estas cosas. Y yo dije, bueno, si el apóstol Pablo se lo enseña a ellos, ¿quién soy yo para no enseñárselo a ustedes? Y tomar el tiempo y asegurarme de ir en una forma lenta, si es necesario, y punto por punto, y darles la oportunidad de que me pregunten acá, porque así nomás no tienen mucha oportunidad de eso. De decir, por favor, explícame esto más detenidamente, ¿cierto? Si el apóstol Pablo se los dio, digo, yo y cualquier otro maestro de la palabra no puede hacer otra cosa, sino tomar el tiempo y enseñar estas cosas. Y ahora dice, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es más, le dice, mira, él no está viniendo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que lo está deteniendo. Ahora, ¿qué es lo que lo detiene, Pastor Juan Carlos? ¿Ah? El Espíritu. Sí, yo creo que esa es la respuesta correcta. El Espíritu. Porque no hay ninguna otra cosa que pueda detener una obra satánica como la que está allí. Usted sabe que el día de hoy usted prende la estación de radio y usted va al 87.7 y ahí encuentra supuestamente mucha prédica de palabra y mensaje y todo. La teología predominante de todos los programas que usted ve, o que usted escucha en el 87.7, es lo que se llama teología del dominionismo, la teología del dominio. Y es una teología relativamente moderna y no es buena doctrina. Se lo digo de antemano, no es buena doctrina. La teología del dominionismo lo que quiere decir es de que básicamente es como una mezcolanza de algunas cosas que ya han estado en el aire por ya algunos siglos, pero básicamente dice que la iglesia ha heredado todas las promesas de Israel. Y por lo tanto Dios está utilizando a la iglesia para traer dominio, cosa que donde nosotros ponemos la planta del pie, Satanás tiene que huir.
Y les encanta todas estas promesas del Antiguo Testamento de prosperidad, y les encanta todas estas promesas de salud, y les encanta todas estas promesas de cosas, porque dice, así como Dios se lo prometió a Israel, la iglesia que es el Israel de Dios, la iglesia que es el nuevo Israel, tiene que ir y tomar posesión del reino. Pero sin embargo, nada de estas cosas se enseñan en realidad en las Escrituras. Incluso ellos llegan a decir, y usted prende la radio, usted lo va a escuchar ahí, una vez más, van a decir que nosotros tenemos que hacer todas estas cosas de predicar el Evangelio para adelantar, para que más pronto venga el reino de Dios. Porque así, si nosotros hacemos nuestra labor todo, más pronto vendrá el Señor. Y la pregunta que uno tiene que hacerle a todos estos señores es, ¿qué? ¿Que tú vas a adelantar el plan de Dios? ¿Que tú vas a hacer que Dios desarrolle su plan antes de lo que Él ha dicho que Él va a hacer? Un poco de jactancia allí, de que nosotros podamos traer o doblarle la mano a Dios para que Él haga las cosas previamente a lo que Él había establecido. Y de acuerdo a lo que ellos dicen, las cosas están, pero no de mal en peor, sino de bien en mejor. Las cosas están mejorando. Pero sin embargo, la figura que acá se presenta es una totalmente distinta. Mire lo que dice, continuando acá, dice, porque ya está, versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio, algo no previamente revelado, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. El Espíritu es el único, amados, que retiene a Satanás. Es el único que retiene a Satanás. Es el único que retiene a Satanás de hacer lo que él quiere hacer. Pero cuando el Espíritu ya no lo retenga más, y algunos quizás fueron enseñados de esta forma, dicho sea de paso, algunos quizás fueron enseñados, es que el Espíritu, cuando la iglesia se va, el Espíritu que mora en la iglesia, ¿qué dicen? Se va con él. Eso no es así. ¿Por qué no es así? ¿Por qué es que el Espíritu no se puede ir con la iglesia? Porque el Espíritu es Dios, ¿correcto? Y Dios es que omnipresente. Dios es omnipresente. Dios no se puede ir de forma que ya no está, entonces ahí recién va a hacer su aparición. No, lo que pasa es que como Dios dijo con respecto al tiempo de Noé, dice, yo no voy a estar lidiando con esta raza rebelde, sino que le voy a dar, ¿cuántos años dijo? 120 años. Y después de eso, no más. ¿Qué es lo que voy a hacer después de los 120 años? Traeré, ¿qué? Juicio temporal. Juicio en el tiempo. Y así también Dios tiene determinado un número de días solamente antes de que el Espíritu ya deje de retener a Satanás para que traiga ese tiempo. Y cuando el Espíritu deje de retener, ahora sí podemos comprender lo que Jesús dijo. Va a ser un tiempo de tribulación tal cual nunca se ha visto en toda la historia. Nunca se ha visto. ¿Por qué? Porque, amados, el que en una sociedad donde tú y yo vivimos, y tú y yo somos pecadores, y como pecadores nosotros somos los que traemos el problema a las sociedades. Los gobiernos no son los que nos malogran. ¿Ok? Nosotros, aquí adentro y ahí adentro, dentro de ti, dentro de mí, es donde está el problema, el pecado. Y nosotros que somos parte de esta sociedad, somos los que malogramos la sociedad. ¿Ok? No somos malogrados por la sociedad, nosotros la malogramos. Pues nosotros damos nuestro granito de arroz de malas cosas que ponemos, nuestras mentiras, nuestros engaños, nuestras idolatrías, todas nuestras borracheras, todo lo que hacemos, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía. ¿De dónde sale? Si no es de aquí, de adentro, de nosotros mismos.
Pero ¿sabe qué es lo que lo mantiene un poco en balance? La obra de Dios, el Espíritu, que trae juicio en el tiempo, que no permite que el mal avance como podría avanzar, que mantiene, que dice el libro de los Hechos del capítulo 17, determina a veces que naciones enteras hasta ahí nomás lleguen y ¡pa!, las corta. ¿Por qué? Porque Dios está trayendo a través de su ministerio de retener, la iniquidad que desde el principio ha estado presente y que Satanás busca que incentivar. La rebeldía que está buscando a través de los siglos de levantar en la humanidad contra Dios, en alianza con Él. Pero Dios, el Espíritu, lo está reteniendo y lo está reteniendo. Pero déjeme decirle, va a llegar un momento en que el corazón del ser humano va a ser dejado a que haga todo exactamente lo que quiera. Y al enemigo se le va a dar carta blanca para que haga todo. No lo va a retener. Y por eso es que el tiempo de la tribulación va a ser una como tal cual no ha sido vista en toda la historia. Va a ser un tiempo de juicio. ¿Para quién? ¿Sobre qué pueblo ha sido determinado la tribulación? Principalmente sobre Israel. ¿Y qué finalidad tiene? Por un lado, algunos rebeldes de que reciban en el tiempo un juicio de Dios. Pero por otro lado, dice claramente las profecías con respecto a Israel y la tribulación, va a ser un tiempo para purificar a Israel. De modo que, como dice el libro de Romanos en el capítulo 11, que Israel, que había sido sacado para que las ramas silvestres del olivo silvestre de los gentiles pueda ser injertado, luego que haya acabado el tiempo de los gentiles, el pueblo de Israel sea una vez más reinjertado para que Dios acabe con Israel en el tiempo que Dios le ha determinado. 7 años de tribulación, 7 años del anticristo, un ser satánico, diabólico, 7 años donde los primeros 3 años y medio va a ser años de relativa paz. Y por eso es que Jesús dice en Mateo 24, en aquel tiempo, dice, va a ser como en los tiempos de Noé. Se casaban, se daban casamiento, compraban propiedades, las vendían, comerciaban, hasta que cuando venga a la mitad y se muestre quién Él es en realidad, ahí se les va a acabar la fiesta. Ahí se les va a acabar la fiesta. Por eso es que no lo van a comprender. Aún después del rapto, indudablemente que el anticristo va a venir con alguna explicación de qué es lo que tomó lugar. Y ustedes se imaginan el caos que va a causar la desaparición, Dios mediante, de millones de personas. Y entonces, cuando pasen esos 3 años y medio, la gente va a volver a ganar confianza y va a decir, bueno, ya las cosas se están componiendo. Así como ahora estamos hablando, después de la crisis de la peor recesión en la historia de los Estados Unidos, ya las cosas están mejorando, ya un poco más, entonces ya estamos regresando a la normalidad. Bueno, ahí también, después que desaparezca estos grupos de personas, ahí va a salir en ese vacío este individuo que va a traer una explicación razonable y que va a tratar de componer las cosas. Y vamos a estar el primer año, el segundo año, el tercer año, la gente va a estar ahí tranquila. Es decir, ya las cosas se están normalizando, como a la mitad de esa semana, de pronto, ¡wow!, muestra los verdaderos colores. Tiempo terrible de juicio. Pero tú no tienes que estar ahí. Y yo no voy a estar ahí. Pues yo me voy con Cristo. ¿Te vas tú con Cristo? ¿Te vas tú con Cristo? ¿Ah? Nos vamos con Cristo, amados. Padre, venimos a ti con agradecimiento por tu palabra. Nos haces saber cosas que habían sido ocultas a los santos de la antigua dispensación, pero que ahora por el Espíritu nos has revelado, y por tus santos apóstoles y los profetas nuevotestamentarios, de las cosas que están por venir. Y Señor, podemos ver a través de ellas, que podemos mirar con esperanza la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él en los aires, el arrebatamiento. Oh Señor, ven pronto, ven hoy, para que ya pongas fin al pecado y para que se implante aquí en la tierra tu reino milenial y luego de eso el reino eterno, para que tú seas el soberano sobre todos y Satanás
sea arrojado al lago de fuego. Señor, te pido que el día de hoy personas movidas por tu Espíritu vengan a Cristo tu Hijo, que reconozcan que necesitan la salvación que solo Él les puede dar. Te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús. Amén.